¿Qué tal amigos de Vida Emprendedora? Yo soy Migue. En este video vamos a hablar sobre las acciones volátiles y las acciones estables. ¿Cuál es la diferencia entre una de estas? ¿Cómo aprovecharlas? ¿Cómo disminuir el riesgo en cada una de ellas? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo que tengo sobre unas acciones más o menos estables, esto entre comillas. Unas acciones volátiles pueden significar dos cosas. Bueno, comencemos entonces con las volátiles, que serían, por ejemplo, Nintendo. Muchos tendrán su opinión sobre qué acciones son volátiles y cuáles no, etcétera. Por ejemplo, yo considero que este tipo de acciones, por ejemplo, Nintendo, vemos aquí los últimos días cómo se ha comportado en las velas. Por ejemplo, Nintendo, la desventaja y ventaja, por eso les digo que ambas son ventajosas y también tienen su desventaja. Por ejemplo, este día del 8 de mayo abrió el mercado en 83.89 aproximadamente, subió un poco más. ¿Qué pasó? Al día siguiente estas estuvieron a la baja, al día siguiente otra vez a la baja, luego arriba, luego abajo, etcétera. Como vemos aquí, todo esto no es una raya continua. Por ejemplo, vamos a ver en otra pestaña, vamos a ver un ejemplo eh, de acciones estables, por así decirlo. Las acciones estables son las que muestran menos volatilidad. Por ejemplo, Apple, que generalmente continúa en la vela en donde se queda, no es mucha diferencia. Estos son las únicas veces en las que vamos a ver esto. Por ejemplo, si una estos los últimos días han estado más o menos seguidos. ¿Qué pasa con estas otras subidas y bajadas? Esto se debe a noticias, a novedades al respecto sobre la empresa, o por ejemplo cuando dan el informe trimestral. Esto influye mucho en el valor de las acciones. Hay acciones que se muestran más o menos volátiles, como es esta, que a veces arriba, a veces abajo, etcétera. Pero hay acciones que se muestran menos volátiles. Por ejemplo, si tú puedes abrir una operación y esta operación va a durar ahí hasta una semana sin moverse, o incluso con un poquito de pérdida, un poquito de ganancia, no se mueve la gran cosa. Entonces este tipo de acciones que son estables son muy buenas para largo plazo. Sin embargo, si tú eres de más a corto plazo, bueno, por ejemplo aquí está Nintendo, que sería una opción. Otra que se me ocurre es Santander. Por ejemplo, las acciones de Santander también, estas creo que incluso este, serían también volátiles en cuanto a de un día a otro todo lo que puede suceder. Por ejemplo, yo tengo una operación abierta aquí, como pueden ver, 13% de pérdida. Veamos que este ha sido el gran bajón que ha dado el día de hoy, durante el tiempo en el que estuvo abierta la bolsa. Todo esto se comporta de esta manera. Por ejemplo, anterior a esto, que ha sido el mes de marzo, abril, vemos cómo se estuvo comportando. Arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces, esto muestra mucha volatilidad en cuanto a un día a otro, por ejemplo, en una semana, en un mes, etcétera. Pero generalmente si tú abres una operación al día siguiente, o vas a abrir muy arriba o muy abajo. Entonces, por ejemplo, otro punto clave aquí es, como les expliqué en el video de ayer, sobre las acciones baratas y las acciones caras. Por ejemplo, esta es una acción barata, ya que con 6.32 puedes comprar una unidad. Por ejemplo, no quiere decir que puedas comprar una sola unidad. El mínimo, ya saben que NetToro es de $50, y por un apalancamiento de 1 nos alcanzaría para 7.91 unidades. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, por centavitos que suba, centavitos que baje, esto va a ser una diferencia en su capital. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando las velas se comportan así. Quiere decir que son acciones que se mueven mucho. Otro tipo de acciones que tienen volatilidad son las que están en su valor, por ejemplo, en un solo día, que no encuentras así va hacia arriba, así va hacia abajo, puede ir a un lado, a otro, y a los 5 minutos de nuevo. Estos serían, por ejemplo, bueno, ahorita no se me ocurre un ejemplo, ya que
Últimamente ha estado más o menos todo un poquito volátil por los informes trimestrales. Entonces, esto lo vas a notar tú siempre en las velas. Por ejemplo, cuando abres una operación una gráfica de alguna acción, de alguna empresa, es cuando lo vas a notar aquí. Y los vas a notar más que todo. Por ejemplo, estas están un poquito más estables. Si vemos, siempre tienen una tendencia, por ejemplo, aquí a la alza, más o menos estables. Vemos que aquí no se han movido mucho las de Amazon desde octubre que subieron. Y así es como la ha ido llevando, más o menos. Tiene unas subidas y bajadas así medio repentinas, pero no a como se ven las de Nintendo o las de Santander que les di el ejemplo. Entonces, cuando se muestran así volátiles, cuando hay muchas novedades al respecto sobre la empresa. Por ejemplo, si tú ves en Investing, que es donde les he mencionado yo que pueden hacer sus análisis, ver qué opinan expertos sobre análisis técnicos, etcétera. Entonces ahí es donde tú puedes ver cómo se ha comportado el mercado los últimos minutos, incluso por horas. Por ejemplo, en las velas, como les he mencionado antes, podemos ver cómo se comportaron las últimas horas. Por ejemplo, aquí vemos que más o menos estuvo estable. Entonces, subió un poco y ahí se mantuvo, subió, bajó. Pero en promedio, pues se mantiene estable. Por ejemplo, si tú abriste a este valor, subió un poco, después bajó, después subió, pero al final del día terminaste en el mismo valor. Entonces siempre hay que tener en cuenta sobre qué tan volátiles van a estar las acciones. Si esto sucede, bueno, entonces podría ser una buena opción para que tú compres a corto plazo. Esto lo puedes hacer incluso en el mismo día, en un solo día abrir la operación y cerrarla. Por ejemplo, esto sucede más sobre todo en las divisas. En las acciones es un poquito más raro y pues las acciones, como les he dicho siempre, es una opción más segura para invertir, ya que no hay no se comportan muy volátiles. Pero bueno, por ejemplo, si quieres aprovechar un tipo de operación como esta, que no sean acciones, puedes también intentar con materias primas, con divisas, criptomonedas. Esto es por días, ¿no? Generalmente no se comportan volátiles a corto plazo, pero sí en algunos días toman una semana, por ejemplo, tendencia arriba, abajo, arriba, abajo. Entonces es cuando se puede aprovechar. Pero hay que tener mucho cuidado, que es un factor de riesgo muy importante este. Por ejemplo, materias primas, lo que generalmente se ha comportado volátil es el petróleo, ya que salen noticias de Estados Unidos, Venezuela. eh, entonces, por ejemplo, todo esto influye. Últimamente se ha comportado más o menos con la tendencia igual, es decir, en volátiles en cuanto a un día a otro. Entonces, por ejemplo, si aquí está ya en 71.76, entonces, por ejemplo, puede ser que mañana esté acá abajo en 70 o que suba a 72, 73. Entonces, siempre les he dicho que hay que analizar convenientemente y preferentemente en investing.com, que es donde yo analizo un poquito más, viendo noticias, viendo opiniones de otras personas, no solamente basado en lo mío. Ya yo voy a tener la decisión final, al igual que ustedes van a tener la decisión final cuando hagan sus análisis. Entonces, bueno, siempre hay que tener cuidado en las acciones volátiles y las acciones estables, y tú debes de tener en cuenta cuáles son ideales para ti. Por ejemplo, si piensas invertir a corto plazo, si piensas invertir a largo plazo. Entonces todo esto es un factor a tomar en cuenta. Entonces los invito a suscribirse al canal. Subimos un video diario prácticamente, a veces un día se nos pasa, pero es la idea, generalmente un video diario para que aprendan todos los días algo nuevo al respecto. Estas solamente son opiniones en base a nuestra experiencia. Ya esto, lo que tomes de conocimiento va a ser para ti. Tú haz lo que te plazca con él. Y bueno, ya sabes que siempre existe un riesgo en esto, por eso te recomiendo que practiques mucho en tu cuenta demo. Así que nos vemos en el próximo video.